En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su vestidura se hicieron blanca y relampagante. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor, eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Mientras estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La transfiguración del Señor tiene un significado profundo para todos nosotros, los discípulos de Él, porque todos sabemos que Jesús desde Galilea emprendió la subida a Jerusalén, pero antes que acontecieran todo lo que fueron las cosas que Jesús vivió en su pasión, muerte, resurrección y ascensión gloriosa a los cielos, Él fue preparando sus discípulos. ¿De qué forma? A través de signos, de gestos, de palabra, pero sobre todo de esa capacidad fraternal de compaginar todo en un mismo sentido, haciéndole descubrir el significado profundo de la palabra. La palabra de Dios es el Hijo de Dios hecho carne, el Hijo del Padre hecho carne, palabra que entonces viene a darnos a nosotros esa conciencia plena de quiénes somos nosotros, de quién es Dios y cómo esta concientización que pasa por la conversión del corazón necesariamente se centra en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús pasó de ser un personaje totalmente desconocido, conocido solo en el ámbito familiar, en lo que llaman el secreto mesiánico, a llegar a ser un personaje de carácter público, popular, adversado por algunos y aceptado por otros. Y por eso la transfiguración adquiere un significado mistagógico profundo, una explicación del misterio de la cruz, porque es por la cruz que nosotros podemos vivir la transfiguración en Cristo, con Cristo y por Cristo. De hecho, Moisés y Elías, la ley y los profetas, estaban allí presentes en ese momento de la transfiguración de Jesús. Eso significa la plenitud de la revelación en la persona de Él, anunciada por los profetas y configurada en la ley dada por Moisés. Y por eso es Jesús la realización plena del Antiguo Testamento y la apertura de la nueva alianza que se estaba viniendo gestando con Él desde el momento de su encarnación. Pero dentro de este anuncio profético y preparatorio mesiánico está justamente señalado el camino de la cruz. No se puede seguir a Cristo sin tomar la cruz. Y la cruz, claro, adquiere un significado definitivo para todos los cristianos luego de la muerte y resurrección del Señor. Antes era conocido solo como un instrumento de condena y de muerte. Nadie se imaginaría
que Jesús de Nazaret culminara de esa forma. Pero es allí donde comprendemos que Jesús, al transfigurarse en su persona, en lo que había sido anunciado y proclamado desde el Antiguo Testamento en los profetas y la ley, está también haciéndonos comprender que así como se transfigura la cabeza, se transfiguran todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y esta transfiguración tiene un significado, que nosotros para poder estar en Cristo, con Cristo y por Cristo, y ya no vivir nosotros, sino vivir Cristo en nosotros, tenemos que aprender a vivir los misterios de la vida de Cristo y a quedar transfigurados en Cristo. Pero el sello, la luz, la experiencia de la nube que nos llama y nos convoca y nos dice quiénes somos en Cristo, que es el Hijo amado y predilecto, es justamente el camino de la Pascua. La Pascua es lo que transfigura todo ser que cree, que espera y que ama en el Señor. Por eso hoy, este segundo domingo de Cuaresma, tenemos un tremendo llamado a vivir lo que el Salmo nos pide: el Señor es mi luz, mi salvación, porque allí donde nosotros comprendemos la transformación de nuestros cuerpos que mueren por lo que es la limitación corporal, pero que resucitan en el cuerpo glorioso, semejante al de Cristo, que en la transfiguración nos los presenta. Y allí donde comprendemos que el camino de la verdad solo se da a través de la oscuridad de la cruz, que culmina con la luminosidad de la resurrección. Por eso, queridos hermanos, aprendamos a morir a nosotros mismos para resucitar con Cristo y participar con Él de su misma gloria, porque el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar?